La presencia de Dios está aquí, lo podemos reconocer y hasta palpar con nuestros corazones. Vamos a dar continuidad a lo que escuchamos la semana pasada. ¿Os acordáis que Loide nos hablaba acerca de esas situaciones y realidades donde parece que nada tiene sentido? Y aprendíamos a confiar en Dios y a encontrar propósito del Señor en esos momentos donde parece que nada tiene sentido. Y quiero pediros, por favor, que pongáis una foto ahí. Bien, esta imagen que veis es de una mujer, una joven que nació en la misma iglesia donde yo nací. Nos llevábamos un año de diferencia. Yo soy del 80, ella era del 81. Y su nombre era Dina Miranda, de Bilbao. Era esposa de Rubén, mamá de 2 hijos. El más pequeño tenía 4 meses aproximadamente. Y en octubre de 2013, cuando ya tenía 32 años, cayó enferma y en menos de 2 semanas murió. A pesar de que miles de creyentes en todo el país estuvimos orando, clamando juntos, creyendo que Dios haría un milagro, al final el Señor se la llevó. Y nos dejó confundidos y con el corazón roto. Y personalmente a mí me introdujo en una, no digo una crisis de fe, pero sí una crisis espiritual. No comprendía demasiadas cosas, especialmente porque yo también era un joven de 33 años, con hijos pequeños, y me ponía en el lugar de ese joven, de su esposo, que acababa de perder a una mujer maravillosa. Durante meses oré, busqué respuestas, me peleé con el Señor, tuve momentos de cara a cara, de pelearme con Él. Evidentemente siempre perdía yo, pero me peleaba y decía, Señor, no entiendo, y sé que no tengo por qué entenderlo, pero me gustaría. Y luché con el Señor, pasé muchas noches en vela, mi esposa lo sabe que fue un periodo muy duro para mí, porque era alguien muy querido para mí y para mi familia, esta mujer. Y al final de meses, casi un año, de contradicciones, de preguntas sin respuesta, de muchas lágrimas, de buscar en la palabra algo que tuviera sentido para explicar una pérdida tan dolorosa, llegué a varias conclusiones y quiero compartirte, y es el título de esta predicación, la más importante, y que después de 12 años sigo madurando. Hace poco hizo 12 años que partió con el Señor. Y sigo madurándola y sigo trabajándola y sigo, intentando que se haga carne en mi vida. Y la conclusión es esta, y me lo digo cada día. Serafín, deja que Jesús lo haga a su manera. Deja que Jesús lo haga a su manera. Deja que el Maestro haga las cosas a su manera. Y esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Deja que Jesús haga las cosas a su manera. Cuando no entendemos, dejémosle. Cuando no sabemos, confiemos. Cuando haya necesidad, llamémosle. Pero dejemos que Jesús haga las cosas a su manera. Voy a leer unos pasajes, no voy a leerlo todo porque es un pasaje bien largo, lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, la muerte de Lázaro. Todos conocemos más o menos la historia, ¿verdad? Lázaro y su familia eran amigos de Jesús que vivían en Betania, una localidad que está como a 2-3 kilómetros de Jerusalén. Y Jesús, a menudo, cuando iba de camino a Jerusalén, paraba, y comía y dormía en casa de esta familia. Jesús estaba lejos y le llegan noticias de que Lázaro ha muerto. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Lázaro ha muerto. Y vemos en el versículo 3 que las hermanas de Lázaro enviaron a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Dice que Jesús lo oyó. Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo. Y en el versículo 6, ¿qué leemos? Que cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¡Wow! Curioso, ¿verdad? Vete quedándote con estas cosas. Y luego en casa tranquilamente lee todo el pasaje, refréscatelo en la mente y medítalo profundamente. Pero más adelante vemos que Jesús, 4 días después, decide ir a Betania.
¿Y qué es lo que se encuentra en Betania? Que Lázaro ya había muerto. Y entonces le sale al encuentro una de las hermanas de Jesús. Tenía confianza con él, porque fijaros lo que le dice. Sale Marta y le dice, esa mujer afanada que vimos en otra ocasión: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 21. Más adelante Jesús va a la tumba de Lázaro y leemos en el 35 que Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Pero no se queda la historia ahí, sino que le dice: quitad la piedra. Quitad la piedra. Y a pesar de que tuvieron sus reticencias, en el versículo 41 leemos que quitaron la piedra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por esta palabra. Sabemos que tú nos vas a hablar. Abre nuestros corazones para que comprendamos todo lo que nos quieres decir, Señor. Y sobre todo para que esta reflexión personal que se ha hecho carne en mi vida y que cada día me esfuerzo porque sea una realidad, pueda arraigarse fuerte en cada corazón, de manera que confiemos más en un Dios bueno, en nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Deja que Jesús haga las cosas a su manera. Así que, en primer lugar, lo que hemos leído en el versículo 3 es el primer punto que quiero compartir contigo. Ante el problema, ¿qué tienes que hacer? Ora, es decir, llámale, llama a Jesús, manda a llamar y después déjale hacer. Ora y déjale hacer. A menudo no hacemos eso. A menudo hacemos, nos desesperamos, volvemos a hacer, metemos la pata, enredamos más las cosas y luego decimos: Señor, ¿por qué? ¿O me pasa solo a mí? Nos pasa a todos, ¿verdad? Actuamos antes de orar. Nos desesperamos antes de confiar. Y luego nos enredamos más e intentamos que el Señor nos saque del embrollo donde nos hemos metido. Hermanos, la oración es el medio que Dios ha provisto para que sus hijos podamos comunicarnos con Él todo el tiempo. Y por medio de Jesús tenemos acceso directo e ininterrumpido al trono de la gracia. Amén. Y quiero contaros una historia, quiero ilustraros este punto con una historia. Mirad, hace muchos años, en Estados Unidos, durante la guerra, pues muchos soldados perdieron a parte de su familia, o a gran parte de su familia. Y había un joven soldado de la Unión que en una batalla perdió tanto a su hermano mayor como a su papá. Y su mamá, que se quedó en casa, estaba sola y no tenía medios para poder trabajar y sustentarse. Así que este hombre fue directamente a Washington, a la Casa Blanca, y pidió audiencia con el presidente Lincoln. Cuando llega a la puerta, a la garita de entrada, se encuentra a un guardia y le dice: no, caballero, usted no puede entrar aquí. El presidente está muy ocupado, no le puede atender. Por favor, vaya a casa y vuelva al frente de batalla, que es donde tiene que estar. Entonces, este soldado, cansado, roto por dentro y confundido, se sentó fuera en un banco frente a la Casa Blanca, pensando de qué manera podría tener acceso al presidente Lincoln para pedir permiso y regresar a casa con su mamá y poder sustentarla. Pasaron horas y de repente se acerca un niño y ve a este hombre con el rostro compungido, triste. Le dice: caballero, ¿qué le sucede? El soldado le responde, dice: es que necesito hablar con el presidente y no me dejan entrar. Y dice: niño, no se preocupe, venga conmigo. Entonces el niño le toma de la mano a este soldado y caminan, pasan la primera guardia, nadie les dice nada, nadie les molesta, pasan dentro de la casa y los guardas tampoco les molestan, y de repente se encuentran delante de una gran puerta. El niño llama a la puerta y entra, y se encuentra al presidente Lincoln en el despacho oval, trabajando con alguno de sus consejeros. El presidente levanta la cabeza y mira al niño y dice: hola, hijo, ¿a quién me traes hoy? Y entonces el niño dice: papá, este hombre necesita hablar contigo. Eso es exactamente lo que Jesús hace con nosotros. Tú y yo no tenemos permiso para entrar delante del Padre por nuestros propios méritos, ni siquiera porque tengamos una necesidad muy grande. El Padre tiene por qué escucharnos. ¿Saben por qué podemos acudir al Padre cada día? Porque el Hijo nos abre la puerta.
Porque Jesús nos abre la puerta todo el tiempo. Jesús lo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Pero además soy el buen pastor. Es decir, el que oye mi voz y la reconoce, puede acceder a la casa del Padre. Queridos hermanos, necesitamos recordar que en medio de las circunstancias, cuando nada tiene sentido o nada parece tener sentido y solución, la oración es el medio que Dios ha provisto, el hablar con el Padre cara a cara, todo el tiempo y en todo momento. Tal y como hicieron Marta y María, lo hemos leído, dice que la llamaron, fueron a mandar a llamar a Jesús. Cuando afrontamos necesidades, cuando tenemos dificultades, debemos acudir a Jesús. Antes de hacer absolutamente nada más, debemos acudir a Jesús. Debemos ir al Maestro, porque Él nos lleva delante del Padre. Y además Jesús es el único que tiene poder para hacer un milagro. Los recursos humanos a menudo no llegan. Nuestras capacidades, nuestra inventiva, nuestra imaginación, nuestra fortaleza, no llega. Necesitamos acudir al Señor y hacerlo con fe, esperando que la respuesta que necesitamos llegará. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dice que Jesús dice que amó hasta a los suyos, y lo hizo hasta el final. Jesús nos ama, Él nos escucha y tiene siempre lo mejor para nosotros. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, enseñó Jesús a sus discípulos en Mateo 7:7 y en Juan 16:24, ¿qué dice? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, así que ahora pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Debemos pedir y debemos hacerlo sin cesar. Debemos hacerlo creyendo, porque sin fe, como dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y Dios sabe, Dios ve en nuestro corazón cuando pedimos algo y no estamos convencidos, ¿verdad? Así que debemos pedir creyendo, porque sabemos en quién hemos creído. No creemos en un Dios pequeño. No creemos en un Dios limitado. No creemos en un Jesús pobrecito que lo mataron y lo dejaron ahí colgado en una cruz. Creemos en aquel que tenía potestad para dar su vida y para volverla a tomar. Pero por esa potestad Él entregó su vida y con el poder de Dios fue resucitado. Y Él estuvo 40 días enseñando a sus discípulos y mostrándoles que nada ni nadie podía detener sus planes. La cruz fue un momento de confusión donde nada tenía sentido. Hombres y mujeres que lo habían dejado todo para seguir al Maestro y de repente el Maestro colgado en una cruz. ¿Hay alguna cosa con menos sentido que eso? Que lo apuestes todo a una carta y que de repente la carta te la rompan en 1000 pedazos. ¿Cómo deberían estar esos hombres y mujeres que habían estado 3 años y medio siguiendo al Maestro, viéndole hacer milagros, viéndole hacer lo que las Escrituras hebreas decían que el Mesías habría de hacer? Y de repente ese Mesías, esa esperanza para Israel, estaba destrozada, colgada en una cruz. ¿Pero qué hicieron los discípulos? Se escondieron. Y después vieron a Jesús. Algunos no le creyeron. Tomás decía, Señor, si no meto la mano en el costado, si no veo tus llagas, ¿y qué le dice Jesús? Jesús no le dice, ay, pobrecito Tomás, Tomás, eres un incrédulo. Eso es lo que Jesús muchas veces nos dice a nosotros. Sois unos incrédulos, porque os he demostrado mi poder una y otra vez. Y a la siguiente dificultad ya estáis perdidos otra vez en un mar de lágrimas. ¿O me pasa solo a mí? Así que, hermanos, recordemos en quién hemos creído. En el Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Ese es nuestro Dios. Jesús dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el final, el creador y sustentador de todas las cosas. Ese es aquel a quien oramos y a quien buscamos. Es aquel a quien Marta y María fueron a llamar. Amén. Así que llama, no tengas miedo, llama. Pero dice el versículo 6 que cuando Jesús oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Antes he dicho 4, no son 2. Se quedó 2 días más. ¡Wow! Y aquí quiero dejarte una segunda reflexión. Una vez que has llamado, porque tienes un problema, una necesidad, has orado y estás confiando en Él. En segundo lugar, espera y deja que lo siga haciendo a su manera. ¿Por qué? Porque yo aquí veo una reacción de Jesús que no me la esperaría.
Si tú llamas a alguien con una gran necesidad, ¿qué es lo que esperas que esa persona haga? Que acuda rápidamente. Porque además tú y yo no vamos a ir, oye, mira Jesús, ven porque lo estoy pasando mal. Tengo un problema. No vamos así. ¿Cómo vamos? Señor, ayúdame, por favor, que me muero. Que no puedo más, Señor, que estoy desesperado. Somos así. Somos así. Perdón, mentira. Os reís, pero sois así. Somos así. Después de ver a Jesús hacer milagros y prodigios, a la vuelta de la esquina surge otro problema y ya estamos otra vez. ¡Ay, Señor, pobrecito de mí, que todo me sale mal! Sí, somos así. Llevo una vida entera observando a la iglesia. Y cambian las caras, pero los corazones son los mismos en todas partes del mundo. Porque es el corazón del ser humano. Somos todos así, ¿verdad? Así que espera. A menudo la manera en que Jesús hace las cosas, uno, nos sorprende y dos, nos desconcierta. A menudo Jesús no hace las cosas a nuestra manera. Y menos mal. Y menos mal. Cuando creemos que nuestra necesidad es urgente, que es lo más importante que Jesús debería atender en ese momento de la historia, Él decide esperar. Él decide esperar. Al igual que las semanas de Lázaro, nosotros necesitamos que Jesús actúe ya, que lo haga, porque pensamos que mañana es demasiado tarde. En cambio, Jesús decide esperar y aparentemente no hacer nada. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo me he sentido así muchas veces. Pero, Señor, me he cansado de pedir y de esperar, de pedir y de esperar, y es que parece que no estás haciendo nada. Y digo parece porque, como estudioso de la palabra, sé que Jesús siempre está obrando. Así que me curo en salud y digo parece. Hermanos, los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. ¿Amén? Sus planes siempre son mejores que los nuestros. Y cuando nos parece que la respuesta no llega o llega tarde, debemos recordar que sus tiempos no son los nuestros y que nuestra visión es muy limitada. Nuestra visión es muy limitada al tiempo, al espacio y a la capacidad espiritual que tenemos de ver y discernir las cosas. Por eso a menudo metemos la pata una y otra vez. Porque caminamos con los ojos de nuestra carne, es decir, con nuestra lógica, con nuestro entendimiento, con lo que creemos que es mejor. No tenemos la mente de Cristo actuando de manera viva en nuestra mente. Y tomamos decisiones y hacemos cosas, vamos a lugares, nos unimos a personas, a proyectos que nada tienen que ver con la voluntad de Dios, simplemente porque tenemos prisa, porque queremos hacerlo ya, porque queremos una respuesta rápida. Pero los planes de Dios son siempre mucho mejor que los nuestros. Y nuestra visión es limitada. Por el contrario, Él lo ve todo y lo sabe todo. Él lo ve todo y lo sabe todo. Y nosotros solamente entendemos aquello que Él nos revela. Pero debemos estar dispuestos a recibir esa revelación del Padre en nuestros corazones. La espera, mis amados, nunca es fácil. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién nos gusta esperar? Creo que a nadie le gusta esperar, ¿verdad? No os gusta esperar, entonces ¿por qué me hacéis esperar a mí? Si no te gusta esperar, ¿por qué me haces esperar a mí? ¿Por qué haces esperar a los demás? Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Normalmente las personas más impacientes son las que más hacen esperar a los demás. ¿Os habéis fijado en eso? Sí, es así. Los más impacientes, los que lo quieren todo ya, luego son los más tardones. Hay que andar siempre esperando por ellos. Que el Señor tenga misericordia de sus vidas. Porque como la tenga yo... Al ser humano no le gusta esperar, no nos gusta esperar, queremos todo ya y si es posible para ayer. Somos así. En general, unos más, otros menos, somos así. Pero sabéis, la espera es parte del trato del Señor con nosotros. Es parte del trato de Dios. Es ahí donde se forja nuestro carácter, nuestra fe y nuestra dependencia de Él. En los momentos de espera, en los momentos en los que decimos, vale, Señor, ya te he llamado, no estás llegando como esperaba, no estás llegando cuando esperaba, pero Señor, me voy a aferrar a tu palabra y a tus promesas. Y como dice el Salmo 37, versículo 3 en adelante, dice, confía en el Señor y haz el bien. Pase lo que pase, haz el bien.
Sientas lo que sientas, haz el bien, haz lo correcto. No, Señor, pero es que yo siento, no sientas, obedece a la palabra. Haz lo correcto. Los sentimientos son engañosos. La palabra lo dice, el corazón es lo más perverso y engañoso que hay sobre la faz de la tierra. El corazón del ser humano está corrompido por el pecado, está dañado por las experiencias pasadas y está contaminado por el orgullo. Así que no debemos fiarnos jamás de nuestras emociones, ni de nuestros sentimientos, ni de nuestros razonamientos humanos. Debemos confiar en el Señor y pase lo que pase, hacer el bien, hacer lo correcto. Y dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Dios, versículo 4. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque muchas veces no nos da lo que le pedimos, porque no nos estamos deleitando en Él, porque queremos lo que queremos a toda costa, aunque sea contrario a la voluntad de Dios. Eso no es deleitarse en el Señor. Eso es ser niños caprichosos e impacientes. Y yo lo he experimentado en mi vida. Y estoy convencido de que tú también. El versículo 5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Él. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y fijaros, el 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Una vez que has levantado tu petición y estás en el tiempo de espera, cierra el pico. Te lo digo en castellano porque a lo mejor guarda silencio suena como, cierra el pico, cierra la boca, aplaca tu corazón y espera. Pero espera deleitándote en Él. Espera deleitándote en la espera. Espera confiando mientras esperas. Espera recordando que el Dios a quien has llamado nunca llega tarde y todo lo hace bien. ¿Amén? Hay muchas formas de esperar. A mí me gusta cuando a menudo vengo desde casa hasta aquí, desde Ansoain hasta aquí, caminando. Esta mañana he venido caminando y paseando. Son 20 minutos muy agradables. Y me gusta observar a la gente cuando está en la parada del autobús. Y veis a personas en la parada de la Villavesa, algunos sentados viendo el móvil, otros distraídos, otros hablando con alguien, y alguien, jolín, que no llega, jolín, que no llega, y la pantalla pone que faltan 3 minutos, pero ¿por qué no llega? Pero bueno, hombre, es que voy a llegar tarde. Y ves a personas que están impacientes, pero si pone que faltan 3 minutos, ¿para qué te impacientas? Espera 3 minutos. Y cada uno espera de una manera distinta. A todos nos pasa lo mismo. Hay muchas formas de esperar. Y la que el Señor nos recomienda y nos aconseja es en quietud y en confianza. Porque ahí está nuestra fortaleza. Cuando nos deleitamos en Dios en medio de la espera. Amén. Además, la espera tiene un doble propósito. El primero es fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Leemos en el versículo 15, dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, dice Jesús. Cuando le dicen que Lázaro ha muerto, dice a los discípulos, me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí. Y yo me imagino a los discípulos, ¿cómo? O sea, que te han llamado hace ya 2 días, no has ido y ahora te alegras de que no estuvimos allí, no hiciste el milagro. Señor, ¿qué estás diciendo? Y dice el versículo 15, añade, para que creáis, para que creáis. La espera, mis amados, tiene el propósito de fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Alguna vez habéis visto los procesos de forja? Los procesos de purificación de materiales preciosos. No se hacen rápidamente, son procesos que llevan días, incluso semanas. Son procesos muy intensos porque hay que exponer a esos materiales a altísimas temperaturas y a presiones muy grandes para que cambien de forma y pierdan todas las impurezas. Pues es lo mismo con nosotros. Es lo mismo con nosotros. La espera fortalece nuestra fe y confianza en Él, porque Jesús siempre sabe lo que hace. Todo lo que el Señor hace, escúchame bien, todo lo que el Señor hace es por nuestro bien. ¿Amén? Pero sobre todo para glorificarse, para que reconozcamos que Él es soberano
y es la autoridad suprema sobre todo y sobre toda circunstancia. Amén. El fin de la obra de Dios en tu vida no es que tú seas feliz. El fin de la obra de Dios en tu vida es que por medio de lo que hace en ti, Él sea glorificado. Ese es el fin último. Y debemos entenderlo. El maestro siempre llega a tiempo. A mí me costó entender esto y a veces me peleo con él con esto. El maestro siempre llega a tiempo y desea que en la espera aprendamos a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en él. ¿Saben por qué? Porque si queremos ser árboles con raíces profundas, con muchas hojas y con mucho fruto, eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Hay árboles que durante los primeros años nunca dan fruto. Y algunos durante décadas no dan fruto. Pero después son árboles como el olivo, que puede durar siglos y hasta milenios. ¿Por qué? Porque para edificar un edificio sólido, y tu vida es como un edificio, es casa de Dios, templo del Espíritu Santo, para edificar ese edificio de manera sólida se requiere tiempo. Hay que excavar profundo para poner unos buenos cimientos y después, poquito a poco, hay que ir edificando. Y eso lleva tiempo y hay que esperar. Así que la espera fortalece nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y en segundo lugar, la espera forja nuestro carácter, aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Jesús después de haber hecho toda su vida la voluntad de Dios cuando llega a Getsemaní? ¿Qué hizo Jesús? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús como hombre tuvo que obedecer al Padre, negándose a sí mismo todo el tiempo para hacer la voluntad de Dios por amor a ti y por amor a mí. Así que el tiempo de la espera es un tiempo donde se forja nuestro carácter. Y fijaros que en el versículo 21 vemos a Marta diciendo, Señor, si hubieras estado aquí. Y Marta somos tú y yo, cada vez que nos desesperamos. Y las cosas suceden de manera distinta a como pensábamos que iban a suceder. Señor, si lo hubieras hecho, Señor, si hubieras intervenido, Señor, si hubieras hecho el milagro, Señor, Señor, y empezamos a reprochar y a echarle en cara y a asumir directa o indirectamente que Él se ha equivocado, que no ha tenido el poder suficiente para hacerlo, que ha llegado tarde o que no nos ha amado lo suficiente como para concedernos el deseo que le habíamos pedido. Muchas veces somos como Marta. Pero el Señor, que nos conoce, y aquí no vemos a Jesús enfadándose con Marta, ¿verdad? ¿Cómo le responde Jesús? Con la verdad. Tu hermano resucitará. Jesús no le dice, ay Marta, mujer de poca fe, como sí lo hizo con los discípulos en la barca. Pero bueno, Marta, si ya me has visto hacer milagros, pero ¿cómo me vienes así de esta manera? Pero todavía no sabes con quién estás hablando. ¿Qué le dice Jesús? No pierde tiempo respondiendo a las necesidades de Marta, como muchas veces el Señor no pierde tiempo con nuestras tonterías. No pierde tiempo contestando a nuestras tonterías. Al tiempo oportuno nos responde con la verdad. ¿Y qué dijo? Tu hermano resucitará. Y Marta dice, no, si yo sé que en la resurrección, ya Marta ya estaba dando su argumentación teológica sobre los últimos tiempos. No, Señor, si yo sé que te calles, que te estoy diciendo que tu hermano resucitará. Y si crees, verás la gloria de Dios. Pero creer es fácil cuando todo va bien. Lo difícil es cuando todo va mal. Esa es la verdadera fe. Y esa es la fe de los hijos de Dios. Que cuando no hay esperanza, mantenemos la esperanza. Como hizo nuestro padre Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Un hombre de 80 años va a tener hijos? Pues claro que sí va a tener hijos. Y hasta con 100 también. Porque Abraham tuvo 100 y pico y hasta los 100 y pico era un macho ibérico. Tuvo varias mujeres y con todas tuvo hijos biológicos. Porque si Dios dice una cosa y confiamos en Él, Él cumple lo que dice. Amén.
Como dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, por nada os agobiéis, por nada os exasperéis, por nada os desesperéis. No, no os desesperéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración. Orad, llamad a Jesús, llamad a la puerta del trono que estará siempre abierta para vosotros, que sois mis hijos. Y dice, ¿con qué? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Muchas de nuestras oraciones ni siquiera traspasan el techo de nuestra habitación, porque pedimos a Dios sin ser agradecidos. No le damos gracias. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y exigimos al Señor y no le damos gracias. Pero cuando nos presentamos delante del Señor, tal vez con el corazón roto, como yo hice cuando Dina falleció, cuando nos presentamos ante Él confundidos, totalmente perdidos, sin entender absolutamente nada, y enfadados, como yo estaba enfadado. Pero ni un solo día pasó sin darle gracias. Yo decía, Señor, no entiendo nada, pero gracias. No comprendo, pero gracias. Me duele, tengo el alma rota, pero gracias. No sé lo que va a pasar, no sé qué va a suceder, pero gracias. La gratitud transforma las realidades espirituales en nuestra vida, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, oye, orad, pero ser agradecidos. ¿Por qué? Porque el Señor nunca ha dejado de ser bueno ni de hacer favores a sus hijos. Amén. Hermanos, la espera es el martillo y el cincel de nuestro carácter. Es el martillo y el cincel de nuestro carácter. ¿Saben por qué hay muchos cristianos frustrados y fracasados en el mundo? Porque no saben esperar. Porque cuando el Señor aprieta, salen corriendo. Porque como decía la pastora al principio, aquí no estamos para brillar, no estamos para exhibir nuestras cualidades, no estamos para que los demás vean lo bien que hacemos las cosas, no estamos para eso. Eso no es la iglesia. Y muchos cristianos, tristemente, quieren eso, quieren un lugar de preeminencia, quieren ser vistos, quieren ser oídos, quieren ser fotografiados, más ahora con redes sociales. Pero en cuanto el Señor viene a meter el cincel y el martillo, cuando el Señor viene a moldear, viene a podar todas aquellas ramas que sobran, se quitan del medio. Se van de la iglesia, se buscan otra iglesia donde no les digan las cosas. Van de un lado a otro hasta que intentan encontrar el lugar donde se sientan cómodos. Y la iglesia es el lugar más maravilloso del mundo. ¿Amén? Pero es el más incómodo también. Porque aquí estamos todo el tiempo sobre la forja, sobre el torno del alfarero. Y necesitamos eso para parecernos cada día más a Jesús. Amén. Amén. Así que esperemos al Señor, como hicieron estas mujeres. Lo siguiente que quiero compartir con vosotros es que Jesús está implicado. Leire, por favor. Jesús está implicado. Es el más implicado en tu vida y en la mía. Tú crees que el más interesado en tu vida eres tú. Pero déjame decirte que es Dios quien más interés tiene en tu vida. Porque Dios es tu Padre. ¿Cuántos somos padres o madres? Levanta tu mano. La gran mayoría somos papás, ¿no? ¿Hay algo que nos importe más que la vida de nuestros hijos? ¿Hay algo que nos importe más? Y si hay algo que te importe más que la vida de tus hijos, fuera hablamos. Te explico un par de cosas importantes de la vida. No hay nada que nos importe más que la vida de nuestros hijos. Su bienestar, su cuidado, su formación y sobre todo que puedan conocer a Jesús como Señor y Salvador. Porque eso es su vida y su vida eterna. Pero si nosotros, que siendo malos, porque somos humanos, siendo imperfectos, nos preocupamos, nos desvivimos por nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre bueno que está en los cielos. Él es el más implicado en tu vida, es el más interesado en que te vaya bien. Es el que más desea que prosperes en todas las cosas como prospera tu alma. Y así oraba el apóstol Juan en su epístola. Él es el más implicado. Somos barro en sus manos. Somos esa herramienta que Él está forjando con tanto cariño. Y la palabra nos dice que Él no completará la obra hasta que no llegue al final. Él completará lo que ha comenzado en cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Lo creemos? Amén. Él no descansará. Él no descansará hasta que tengas la forma
que Él quiere que tengas, ese diseño original que fue creado en la eternidad de Dios y que ahora se va manifestando poco a poco aquí en la tierra. Y va a utilizar cualquier medio, aunque sea matarte una y otra vez. Aunque sea deshacerte y destrozarte una y otra vez. Porque eso es lo que hace el alfarero. Cuando ve que el barro se pone cabezota y que el barro se resiste, y que la vasija no se deja dar forma, ¿qué hace? ¡Pum! Empezamos otra vez. Por eso es bueno dejarse moldear por el Señor. Por eso es bueno. Aunque duela, déjate moldear. Porque si no, alargas los procesos. Alargamos los procesos. Y no es Dios quien quiere alargar los procesos. Él quiere que cada cosa se cumpla en su tiempo, pero tenemos que ser moldeables y saber esperar. Él está implicado. Y descansar. No hay nada que acontezca en nuestras vidas que Él no sepa y que Él no permita. Si sabemos que Dios es soberano sobre todo, Él permite todo lo que permite porque sabe que es para nuestro bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no unas poquitas, no las que nos gustan, no las agradables, sino todas las cosas ayudan a bien. ¿Saben? De vez en cuando me escribo con Rubén, el esposo de Dina. Me escribo con él. Se ha vuelto a casar. El Señor le ha regalado otra esposa maravillosa. Y ha tenido más hijos con esta esposa. Y saben, mantienen viva la memoria de Dina. Y no dejan de hablar de ella todo el tiempo, porque si una persona vive en nuestros corazones, está ahí con nosotros siempre. Y durante muchos años, este hombre no entendió qué es lo que había pasado, que incluso se preguntaba, ¿qué he hecho mal para que Dios me castigue de esta forma? Pero ya no. Él sabe que Dios es soberano y que todo lo que permite, por muy doloroso que sea, es bueno para nosotros. Es necesario para nosotros, si confiamos en Él. ¿Saben? Ahora no son 2 niños nada más, son 3 o 4, creo que andan por la casa. Son músicos, buenos deportistas, sirven al Señor en la iglesia. Y el tiempo de quebranto y duelo se ha transformado en un tiempo de fruto y de alegría. Amén. Porque como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si el Altísimo nos cubre con sus alas, no hay nada que temer, incluso en la hora más oscura, mis amados. Además, el Maestro sufre con nosotros. En esos tiempos de espera debemos recordar que el Señor nos comprende y que Él sufre, se compadece de nosotros, como leemos en Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo probado, siendo tentado en todo, Él es poderoso para socorrer a los que somos probados. Y a mí me encanta saber que mi Maestro me comprende. Aunque no me dé lo que le estoy pidiendo, pero digo, bueno, Señor, pero tú sabes por lo que estoy pasando. Tú me entiendes. Así que voy a seguir esperando. Y como dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que Jesús fue probado en todo lo que tú estás siendo probado y no falló. No dejó de confiar en el Padre, no dejó de descansar en la voluntad y soberanía de su Padre Celestial. Y por eso venció. Amén. Y ahora nosotros podemos vencer si imitamos y seguimos su ejemplo. Jesús está totalmente implicado en tu vida, en la vida de tu familia, en el futuro de tus hijos, en tu economía, en todo, en tus proyectos personales. Él es el más implicado. Pero debes confiar en Él. Debes confiar en Él. Debes dejar que Él haga las cosas a su manera. Debes prestar atención a su voz y decir, vale, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cómo debo conducirme? ¿Qué debo hacer en este momento? Y tal vez sea quedarte quieto, quedarte quieta y esperar. O tal vez sea tomar el camino correcto porque has decidido hace mucho tiempo caminar extraviadamente, aunque vengas a la iglesia. Sea lo que fuere, la victoria está en la voluntad de Dios. Amén. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Él no fallará. Y por último, hemos leído que cuando Jesús se acerca, llora porque quería tanto a su amigo. Estaba tan indignado por los efectos de la muerte, del poder de la muerte y del pecado en la vida de sus amigos. Jesús no lloró porque estaba triste por la muerte de Lázaro. Jesús ya sabía que iba a resucitar. Jesús estaba llorando de rabia, como hombre, porque veía el poder de la muerte actuando en personas justas. Pero, ¿Jesús qué hace? Quitad la piedra. Quitad la piedra. Y aquí vemos otra respuesta curiosa, que nos pasa también a nosotros. Señor,
por favor, te pido que hagas un milagro. El Señor llega a su tiempo, a su momento, nos hemos desesperado, hemos llorado, pero bueno, al final vemos que Jesús interviene. Y entonces el Señor nos dice lo que os acabo de decir, vale, pero ahora tienes que hacer esto. No, Señor, pero eso fue lo que hicieron Martín. Pero si ya huele, que lleva 4 días ahí metido el muerto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ¿tú no me has pedido que yo viniera y que hiciera un milagro? Y a menudo a ti y a mí nos pasa exactamente igual. Cuando el Señor viene y nos da la respuesta, la solución al problema, le seguimos poniendo excusas. Porque no estamos todavía sometidos a su voluntad. Todavía queremos que Dios haga lo que le hemos pedido y que lo haga a nuestra manera. Y hermanos y hermanas, en el reino de Dios las cosas no funcionan así. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Uy, ese es muy chiquitito porque sabéis lo que voy a decir, ¿eh? Pues si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que dejar de ser el dueño de tu vida. Tienes que dejar de ser el dueño de tus decisiones. Si no, seguirás siendo un mediocre, una mediocre. Vendrás a la iglesia, Dios te bendecirá, disfrutarás más o menos de algo, pero te estarás perdiendo las riquezas en gloria que el Padre tiene reservada para aquellos que creen, esperan y obedecen. Y estas personas, al final, en contra de toda lógica, obedecieron. Sabían que iba a oler fatal, no tenían ni idea de lo que Jesús iba a hacer, pero ¿qué hicieron? Removieron la piedra. ¿Quieres que Dios haga un milagro en tu vida? ¿Amén? ¿Necesitas un milagro en tu vida? Pues remueve la piedra. Y tú sabes qué piedra es la que tienes que remover. Tú sabes qué es lo que tienes que quitar de tu vida para que Dios haga un milagro. Tú le puedes poner nombre a esas piedras. Y el Señor no las va a quitar por ti. Eres tú, soy yo, quienes debemos remover las piedras que impiden que Dios haga milagros en nuestra vida. Y pueden tener muchos nombres. Incredulidad, pecado, comodidad, apatía, hipocresía, amor por el dinero y los placeres de este mundo, orgullo, rebeldía. Puede tener muchos nombres. Miedo, el miedo de quedarnos pobres, de quedarnos indefensos, de ser abandonados. Puede tener 1000 nombres esa piedra. Pero Jesús no la va a quitar por nosotros. Tú y yo debemos quitarla. Y entonces Jesús hará el milagro. ¿Lo creemos? Porque es ahí cuando escuchamos, creemos y obedecemos, es que Jesús hace milagros. Es en ese momento. Después de la espera y la desesperación es cuando el Señor hace milagros. Fijaros, Jesús creció en Nazaret. Y le conocían, y porque le conocían y era hijo de José, de María, conocían a sus hermanos, dice que en Nazaret casi no pudo hacer milagros. ¿Cómo es posible? Si Jesús era Dios Todopoderoso, ¿por qué no pudo hacer milagros? Por la incredulidad de ellos. A menudo Jesús no hace milagros porque le pedimos que haga un milagro, pero luego no creemos que Él realmente pueda hacerlo. Y debemos pedirle al Señor, como dijo aquel hombre desesperado, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Cuando no sé, ayúdame. Si escuchamos, creemos y obedecemos a Jesús, ten por seguro que el milagro sucederá. Veremos la gloria de Dios. Porque el creer sin ver nos permite obedecer para llegar a ver. Creer sin ver nos permite obedecer para luego poder ver. Versículo 44. Y el que había muerto, ¿qué hizo? Salió. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, fijaros en una cosa, lo hemos saltado y lo he dejado para el final intencionalmente. Dice que cuando quitaron la piedra, y Jesús les dijo, ¿no os he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios? Lázaro seguía dentro, ¿verdad? Lázaro seguía dentro. ¿Y cómo es que Jesús habla? Dice que clama a gran voz, versículo 43, y dice, Lázaro, ven fuera. Perdona, ¿cómo le puedes decir que venga fuera un muerto? No le dijo, Lázaro, resucita, vuelve a la vida. No le sopló, no oró por él. ¿Qué hizo? Le dio una orden. ¿Y a quién se la dio? A un vivo. Porque en el momento que ellos removieron la piedra, el milagro tuvo lugar. Y entonces lo que Jesús hizo fue llamar al que ya había resucitado. Al que ya había resucitado. Jesús no llamó a un muerto, llamó a alguien que ya había resucitado. Creyeron que Jesús iba a hacer algo que solo él podía hacer. Y entonces, aunque no tenía sentido, removieron la piedra y Jesús llamó a un vivo. Él
ya había resucitado. Hermanos, como le sucedió a Lázaro, un día nosotros vimos, hoy podemos ver y tal vez mañana veremos el milagro del Señor. ¿Lo creemos? Veremos a Jesús obrando. ¿Sabéis? La respuesta por Dina no fue escuchada. Bueno, sí fue escuchada y no fue respondida a nuestra manera. No pasa nada. Ahora, después de 12 años, entiendo que está bien así. Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Sé que cuando yo ya no esté en esta tierra, podré volver a verla y jugar en la escuela dominical como hacíamos cuando éramos niños. Sé que el Padre Celestial ha consolado el corazón roto de sus hijos y de su esposo y les ha bendecido con otra maravillosa familia que sigue glorificando al Señor. Hay muchas oraciones que no van a ser respondidas ni en tiempo ni en forma, pero si confiamos en el Señor y le dejamos hacerlo a su manera, serán respondidas según la voluntad de Dios. Y entonces Él será glorificado, porque de eso se trata, mis amados. Se trata de que Él haga su voluntad y que sea glorificado. En el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. De eso se trata. Se trata de pedir como hijos amados que somos, de esperar como hombres y mujeres que hemos aprendido a confiar en un Dios bueno y después de la espera obedecer y quitar todas las piedras que tú has puesto o que has dejado que otros pongan en tu vida y que están impidiendo que Dios haga el milagro. Me puedes decir, pastor, es que me han hecho mucho daño en la vida. ¿Y? Es que yo lo he pasado muy mal. ¿Y? Es que yo estoy muy herido, estoy muy dañado. ¿Y? Mi respuesta siempre será, ¿en qué Dios estás creyendo? ¿En qué Dios estás creyendo? ¿En uno que no tiene el poder de sanar todo lo que miserables mortales hayan hecho en tu vida? Pastor, yo es que he cometido muchos errores. He metido mucho la pata. Me siento tan culpable. ¿Y? ¿En qué Dios estás creyendo? ¿En un Dios que no puede perdonar todos los pecados o en uno que tiene poder para perdonar todo pecado? Hermanos, a menudo Dios no hace las cosas a nuestra manera ni en nuestro tiempo, pero Él siempre, siempre cumple su propósito. Amén. Y vivimos tormentas, otra vez terremotos, porque estas son parte de la vida. Estas son parte de la vida. Incluso en ocasiones hacemos todo bien y nos sale todo medio mal o casi mal o todo mal. Y decimos, Señor, ¿pero por qué? Bueno, ¿por qué no dejamos de preguntar por qué y decimos, Señor, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender de todo esto? ¿Qué me vas a enseñar de esta circunstancia? Jesús mismo nos dijo que llegarían estas adversidades, que tendríamos estas pérdidas, que atravesaríamos estas dificultades, pero que dijo, yo estoy con vosotros hasta el final. Yo estoy con vosotros. He aquí yo estoy con vosotros. Y lo importante es que aunque Jesús no esté físicamente, como le sucedió a María y a Marta en ese momento, sepamos que Él está siempre con nosotros, que su Espíritu Santo nos acompaña. Y eso es más que suficiente. Y que esperemos, que confiemos, que no nos desesperemos, que no perdamos tiempo reprochándole, como yo a veces hago con el Señor. Digamos, Señor, no entiendo, no comprendo, pero está bien. Voy a seguir pidiéndote, dándote gracias por todo lo que has hecho y harás en mi vida. Voy a confiar en ti.